Vamos a continuar en esta oportunidad a hablar lo que es la guía que corresponde a lenguas y literatura, la guía de autoaprendizaje, el material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esta guía va orientada para el estudiantado de primer año de bachillerato. En este caso, se está abordando esta guía con la orientación de la unidad número 4, que es la literatura del manierismo. Recordemos que esta información anteriormente ya se ha hablado, ya se ha estado abordando, ya se ha hecho una presentación sobre lo que es la literatura del manierismo. En la guía de autoaprendizaje, el contenido que se va a estar abordando son las novelas de caballería y la sabiduría popular en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Las producciones: 1. Resolución de actividad de comprensión lectora. 2. Resumen de acciones principales del personaje. 3. Comentarios sobre caracterización del personaje. Orientaciones. Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Resuelve una actividad por día. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase de lengua y literatura. A. El inicio. La actividad número 1 marca con una X los elementos que debes saber antes de la lectura de un texto literario. Bien, tenemos ahí en ese cuadro donde dice elementos, sí y por qué. Una X los elementos que debes saber antes de la lectura de un texto literario. El título de la obra lo debes saber, sí, ¿por qué? El nombre del autor, sí, ¿por qué es necesario saberlo? ¿Por qué? El tipo de narrador en la obra, ¿por qué es necesario saberlo? Expliquemos por qué. El tipo de lenguaje utilizado en la obra que se utiliza, se debe saber, sí, y por qué. Tiempo o época en la que fue escrita la obra. ¿Por qué debemos saberlo? Eso va en este cuadro. Posteriormente, después de llenar el cuadro, investiga sobre la época en que surge la novela de caballería y en la que fue escrita El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esto te ayudará a comprender mejor las actividades siguientes. Bien, una vez que ingresemos a este sitio que podemos ver ahí en azul, nos da lo que es la información que estamos viendo en este momento en lo que es la pantalla. Nos viene a hablar de lo que es la novela de caballería, el origen, características y autores. Bien, dentro de todo esto, la novela de caballería es un género literario escrito en prosa muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. Este género se originó en Francia, pero fue más popular en España. Bien, a continuación también se extendió hacia Inglaterra, Portugal e Italia, pero en estos países no tuvo la popularidad ni el desarrollo que tuvo en la península ibérica. Las historias de heroísmo, caballeresco y galantería fueron un elemento importante de la literatura de la Edad Media en toda Europa. Y aquí tenemos lo que es Amada de Gaula, una de las obras que mencionábamos en la anterior presentación. Bien, el cambio de la visión del mundo que trajo el Renacimiento disminuyó su popularidad. Sin embargo, en la España de finales del siglo XV, la novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo en 1508.
Esta historia había sido ya anteriormente publicada en la Edad Media, sin el éxito que tuvo en el Renacimiento. La invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV hizo posible su producción en masa en grandes cantidades. Y aquí podemos hablar un poco sobre lo que se plantea, lo que es el origen, ciclos de la novela de caballería en España, el Renacimiento, sus características, foco en la enseñanza y no en los protagonistas, estructuras abiertas y flexibles, pruebas y recompensas, amor idealizado, el contexto bélico, héroes de procedencia noble, escenarios ficticios, autores y obras principales: Ferran Martínez, que se da en el siglo XIV, Garci Rodríguez de Montalvo, 1450-1504, y Joano Monterelli, siglo XV. Martí Joan de Galba, 1490, y Francisco Moraes Cabral. Bien, podemos ver ahí el origen, los ciclos de la novela de caballería en España, el Renacimiento. En el Renacimiento cabe destacar que transitar del género a través de estos 4 ciclos hizo que la novela de caballería se mantuviera en el gusto de los lectores. Esto permitió sobrevivir al fin de la Edad Media y persistir al Renacimiento. Luego tenemos ahí las características. Podemos mencionar el foco en las hazañas y no en los protagonistas, estructuras abiertas y flexibles, las pruebas y recompensas, el amor idealizado, el contexto bélico, héroes de procedencia noble, escenario ficticio. Dentro de los autores y obras principales, como ya mencionábamos en la anterior presentación, pero aquí añadimos algo más, está Ferran Martínez, Garci Rodríguez de Montalvo, Joanot Mortorell, Martín Joan de Galba, Francisco de Moraes Cabral, por mencionar algunos de los autores de este tiempo, y la información de donde se obtiene toda esta información. Bien, después de haber visto la información así de manera rápida de lo que tenía lo que contiene este sitio web, en el literal B, el desarrollo, actividad número 2, dice: lee el fragmento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y resuelve las preguntas que se presentan. Puedes leerlo en voz alta a tu grupo familiar. Plantea acá. Aquí nos da el capítulo 8 del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos del viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Y de pronto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y como los viera Don Quijote, les dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que queríamos. ¿Por qué ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubre 30 o más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos su vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? ¿Qué gigantes?, preguntó Sancho. Aquellos que ves ahí, aquellos de brazos largos que los suelen tener algunos hasta casi de 2 lenguas, respondió Don Quijote. Mire vuestra merced, aquellos no son gigantes, sino molinos de vientos, y los que parecen brazos son las aspas volteadas del viento que hacen andar la piedra de molino, insinuó Panza. Bien parece, insistió el caballero, que no sabes nada de aventuras. Ellos son gigantes, y si tienen miedo, quítate de allí y haz una oración que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual. Y terminando de decir esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin escuchar a su escudero, que daba voces advirtiéndoles que no eran gigantes. Mas
él iba tan seguro que eran gigantes que no podía razonar ni aceptaba opiniones. Entes bien, estando cerca, le decía: no huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Se levantó un poco de viento y las grandes aspas empezaron a moverse, por lo cual el agresor dijo: pues, aunque mováis más brazos que los de gigante briareo, me los habréis de apagar. Inmediatamente y encomendándose de todo corazón a su Dulcinea de Toboso, arremetió a todo el jalope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió en el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y el caballero, quien fue rodando por el campo en una forma aparatosa. Después de haber leído lo que es ese fragmento, vamos a responder lo siguiente. Responde las preguntas que se presentan con la autorización de una persona responsable de tu familia. Puedes consultar al docente, compañeros y compañeras sobre esta actividad por WhatsApp u otro medio electrónico. Número 1. ¿Qué elementos de la realidad confunde el Quijote? ¿A qué se debe esto? 2. Explica el comportamiento de Sancho Panza y Don Quijote. ¿Cuál sería el comportamiento de Sancho Panza y de Don Quijote de la Mancha? Número 3. Escribe una valoración personal de cada personaje que representan cada uno de esos personajes. Número 3. Elabora un esquema con las acciones principales del personaje. Ahí sería de elaborar un esquema sinóptico, un esquema o conceptual sobre lo que es las acciones principales del personaje. Literal C. El cierre. El cierre de la actividad número 4 dice: lee la siguiente información sobre los personajes de la novela de caballería. Nos plantea allí: en las novelas de caballería los personajes eran idealizados, muy jóvenes, fuertes, valientes, caballeros andantes en busca de aventuras, defensores del honor de las mujeres y de los demás necesitados. Debían pertenecer a la clase noble o proceder de un buen linaje que les permitiera tener buenas posibilidades económicas, ya que debían procurarse buenas monturas y la armadura necesaria para enfrentarse a las batallas o justas. Ahora explica si Don Quijote cumple o no con las características señaladas. Debes argumentar tu respuesta, cuida la organización de las ideas y aplica las reglas ortográficas. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente, lo que está planteado acá, que plantea: las secuencias son acciones que van dando cuerpo a una narración. Identificarlas ayuda a ser más conscientes de la organización de un texto y facilita la comprensión en su resumen. Estamos ahí con la cohesión textual, con la coherencia de las ideas para desarrollar esta actividad. Bien, de esta manera hemos explicado de lo que se va a estar trabajando en esta actividad.